Hola Masters y amantes de la historia, bienvenidos al primer video del año 2022. O bueno, así debería haber sido, pero como ya lo expliqué en el video más reciente que subí, terminé atrasándome porque este video ha requerido más tiempo del pensado para su realización. Pero en fin, como lo dije en el video anterior, espero que este 2022 esté siendo grato para ustedes y que hayan cerrado el primer mes de buena manera. Y bueno, así como iniciamos un nuevo año, también doy inicio a una nueva saga en el canal. Como ya todos sabemos, el personaje emblema de Fate, el Pikachu de esta franquicia, es Arturia, o Altria, o Artria, o como chingado se traduzca, la Saber original pues, cuya identidad se supone que es la de un personaje medieval muy conocido y que ya está muy arraigado en la cultura popular, al menos en occidente, o sea, el legendario Rey Arturo. Como ya lo había comentado hace un tiempo, desde que inicié este proyecto de Sérvanse Historia he estado evadiendo tocar la materia artúrica porque, sin importar de cuál de estos personajes fuese a hablar, iba a ser un trabajo muy pesado por la cantidad de obras elementales que había que revisar, además de que confieso que yo no era muy fanático de la leyenda arturiana. Pero finalmente, luego de varios años de ardua labor e investigación, ha llegado el momento de comenzar a reseñar a los personajes de Camelot aparecidos en Fate, empezando con el principal, el Rey Arturo. Así es Masters, a lo largo de este año estaré subiendo videos con las historias de los personajes artúricos que han aparecido como servants en la franquicia. No sé si logré subir todos en este año, y tampoco los subiré uno detrás de otros, sino que los alternaré con otros videos que no tienen nada que ver con Camelot para no hartarme del tema, pero sí que estarán siendo un tema recurrente en el canal. Sin embargo, antes de hacer todo eso, como introducción a esta serie de videos a la que llamaré la saga Camelot, quise primero hacer este especial que consistirá en 2 videos, resumiendo y analizando cómo fue que nació la leyenda artúrica y cómo se fue transformando a lo largo de los siglos hasta resultar en la forma más popular con la que la conocemos actualmente. Esto porque las primeras versiones de Arturo eran bastante diferentes al rey cristiano que generalmente conocemos, además de que servirá para entender mejor no solo a Arturo, sino a todos los personajes relacionados con él. Así que los invito a acompañarme a la primera parte de esta fascinante historia sobre la evolución del rey Arturo y su leyenda. Nuestra historia comienza entre los años 55 y 54 antes de la Era Común con otro personaje conocido, el general romano Julio César. En los años mencionados, dentro del conflicto conocido como la Guerra de las Galias, en el que Roma intentaba someter a la región céltica de la Europa occidental por una supuesta amenaza de rebelión, Julio César viaja a la isla conocida como Britania con 2 objetivos principales: establecer alianzas con algunos jefes tribales del sur y someter a aquellos que habían enviado guerreros a ayudar a los belgas. Hasta antes del viaje de César, ningún romano conocía la isla más allá de lo que sabían por los textos griegos antiguos que la describían, como el de Piteas, por lo que el general estaba viajando prácticamente a un sitio desconocido por los latinos, aunque su estadía fue más bien breve, pues tuvo que regresar a tierra continental por una nueva rebelión gala que amenazaba las regiones ya conquistadas. No obstante, Julio César consiguió alianzas de unos cuantos líderes britanos que juraron fidelidad a Roma, lo que aseguraría la presencia cada cierto tiempo de algunas tropas latinas en la isla que argumentaban ser enviadas para garantizar la seguridad. Sin embargo, estos romanos también cobraban tributos, lo que disgustó a las tribus britanas, siendo este motivo de algunas querellas, aunque nada de importancia. Así que en general hubo buenas relaciones entre los clientes britanos y los romanos durante mucho tiempo. Pero mientras esto pasaba por un lado, por el otro las disputas por el poder entre las principales tribus celtas de Britania comenzaron a escalar en intensidad con el pasar de las décadas. Estas disputas hacían peligrar la presencia romana en la isla, y si una de las tribus britanas que no era cliente de Roma se hacía con el control de la isla, había la posibilidad de que buscaran una alianza con los celtas de las Galias, a quienes tanto trabajo y sangre había costado someter, para rebelarse una vez más en contra del ahora Imperio Romano. Por esta razón, y para aumentar su propio prestigio, Claudio, el emperador romano en turno, decide finalmente concretar un proyecto que sus antecesores ya habían estado planeando: conquistar Britania para volverla una provincia romana más. Así que en el año 43 de la Era Común, el emperador organiza sus tropas y para el año 49 la conquista finalmente es concretada, aunque solo en la zona sur de la isla, pues a pesar de su supuesta superioridad tecnológica y de organización, los romanos jamás pudieron someter a los pueblos de la región norte, principalmente a los belicosos pictos, por lo cual la isla quedó dividida por el muro de Adriano I y el de Antonino después, una frontera artificial que los romanos se encargaban de cuidar. Y así, aunque de vez en cuando hubo rebeliones como aquella de los Ícenos liderada por la reina Búdica, los britanos del sur terminaron aceptando la dominación romana, adoptando su cultura, su estilo de vida e incluso abandonando su espíritu guerrero, dejando toda la cuestión militar y policíaca, por decirlo de alguna manera, a los romanos, mientras la mayoría de pobladores britanos se dedicaban exclusivamente al campo o actividades del modo de vida urbano.
Así vivieron los britanos por generaciones, dependiendo de los latinos, hasta que eso les cobró factura. Hacia el siglo V, el Imperio Romano entró definitivamente en crisis debido, entre otros factores, a la corrupción de sus funcionarios y a la debilidad política de los emperadores, que no eran más que marionetas de los generales militares, que ponían y quitaban emperadores a su antojo y no de una manera pacífica. Por otro lado, en el ejército romano, para abaratar los costos, se comenzó a incorporar entre sus filas a gente que no pertenecía al imperio. Esto y la promesa de una supuesta vida de abundancia atrajeron a un montón de tribus germánicas y de las estepas de Asia, quienes intentaron penetrar, fuese por las buenas o por las malas, las fronteras del imperio en busca de mejores condiciones de vida, para que vean que lo del fenómeno migratorio no es cosa reciente. Debido a la situación de emergencia, especialmente ante una amenaza inminente de invasión a Roma, capital del imperio, se llamó a todas las fuerzas militares disponibles para defender las fronteras, y por esta misma razón los romanos ya no se podían hacer cargo de la administración de lugares tan lejanos como Britania, así que los latinos que estaban asentados en la isla comenzaron a abandonarla para regresar a Roma, hasta que en el año 410 aproximadamente, la última guarnición romana se retiró de Britania. Como ya se los dije, los romanos se habían encargado, desde la conquista de Britania, de todos los asuntos de seguridad y protección de la isla, por lo cual, al salir de ella, dejaron a los britanos completamente indefensos ante las amenazas que no tardaron en aparecer. Los pictos del norte comenzaron a traspasar el muro de Antonino ahora que ya nadie lo resguardaba, mientras que desde Irlanda llegaron invasores gaélicos que asolaban las costas occidentales de los actuales Gales e Inglaterra. Pero el mayor peligro llegó por el este, y era parte de las migraciones germánicas que tantos problemas estaban causando en Roma. Desde el Mar del Norte, en sus curiosos barcos, arribaron a Britania los yutos, los anglos y los sajones, que eran pueblos guerreros venidos de lugares donde las condiciones de vida eran demasiado duras y por ello estaban acostumbrados a luchar. Los britanos, que no podían hacerle frente a ninguna de estas amenazas, decidieron mejor buscar alianza con algunos de estos pueblos invasores para que les ayudara a combatir a los demás, y quienes se mostraron más dispuestos a cooperar fueron los anglos y los sajones, que posteriormente se convertirían en un solo pueblo, los anglosajones. Así, a cambio de dejarlos establecerse en la parte oriental de la isla, los anglosajones lograron expulsar a los yutos, devolver nuevamente al norte a los pictos y hacerse cargo de los piratas irlandeses. No obstante, aquella solución temporal se convirtió en el nuevo problema, pues los anglos y los sajones comenzaron a llegar a Britania en números cada vez mayores, llamados por sus parientes ya establecidos en la isla. Esto hizo que su zona de ocupación fuera creciendo exponencialmente, por lo que comenzaron a desplazar a los britanos a la parte occidental de la isla. Además de que estos germanos empezaron a fundar reinos en el este y sur de Britania, convirtiéndose en amos y señores de la isla. Y por eso Inglaterra lleva ese nombre que significa tierra de anglos. Ahora bien, ya desde tiempos de las invasiones de pictos e irlandeses, los britanos comunes, por protección, se habían estado agrupando alrededor de algunos ricos caudillos britanos, guerreros que, pese a estar completamente romanizados o ser descendientes directos de romanos, habían decidido quedarse en su tierra natal. Y solo este puñado de britanos, de entre todos los habitantes, podían brindar algo de protección a la población al ser de los pocos militares que quedaban. Uno de estos ricos caudillos britano-romanos, un dux bellorum, es decir, comandante de los ejércitos, se llamaba Artorius, un nombre nada común en lengua británica, pero que al parecer llevaba en honor a un antiguo militar romano llamado Lucius Artorius Castus, que sirvió en Britania entre los siglos II y III y que encabezó una expedición de cierta fama a Armórica, en el noroeste de Francia. Según las hipótesis, un antepasado del noble caudillo Arturo habría estado bajo las órdenes de Artorius Castus y su admiración por él habría sido tal que nombraría así a algún descendiente, y desde entonces el nombre de Arturo habría pasado de generación en generación en esa familia hasta llegar a nuestro caudillo britano-romano, el cual tenía su pequeño reino o territorio de protección entre los actuales territorios de Gales o Cornwall, según la fuente que se siga, y habría sido uno de los líderes combatientes contra los sajones, a quienes los britanos derrotaron momentáneamente en algún momento entre los años 490 y 517. Ahora bien, la fuente escrita más antigua que tenemos sobre las invasiones germánicas a Britania y de la guerra contra los sajones es el libro titulado De Exilio et Conquesto Britanniae, o de la ruina y conquista de Britania, escrito alrededor del año 540 por el clérigo britano Gildas. En su libro, que el propio autor clasifica como un liber querulus, es decir, un libro de quejas, Gildas expresa que todos los males acaecidos en Britania eran producto de la inmoralidad y tiranía de los jefes locales, quienes no seguían las enseñanzas cristianas introducidas en Britania vía el Imperio Romano, que recordemos que terminó por decretar al cristianismo como su religión oficial en el año 380. En fin, este Gildas hace alusión a las batallas libradas por los bretones en contra de los anglosajones, siendo la última de las grandes batallas la batalla del Monte Badon, en la cual los britanos obtuvieron un triunfo de suma importancia. Como vamos a ver más adelante, esta batalla va a seguir siendo mencionada en fuentes posteriores, pero Gildas jamás hace mención del nombre de Arturo, sino que menciona a otro caudillo britano-romano como líder del movimiento, un hombre llamado Ambrosio Aureliano.
De hecho, Gildas omite los nombres de muchos líderes britanos por considerarlos personajes reprobables, por lo cual si un caudillo de nombre Arturo hubiese realmente existido, Gildas habría omitido su nombre por esa razón. También se ha sugerido que Arturo, para financiar su guerra contra los sajones, había tomado, por las buenas o por las malas, los bienes de los monasterios, motivo por el cual Gildas sentía desprecio por el caudillo, e incluso en algunas historias posteriores que hablaban de la vida de Gildas, se relataría que el clérigo tenía problemas personales con Arturo, de quien había sido contemporáneo, porque el caudillo, por algunas cuestiones políticas, había asesinado a Wael, el hermano de Gildas, de una manera demasiado sádica. Sea como sea, aunque Gildas no menciona a ningún Arturo, sí menciona otro nombre de interés, el de Arth-Arthos, que en galés significa oso. Gildas no profundiza mucho en este personaje, vamos, ni siquiera nos da su nombre, pues Arth era solo su apodo, pero debió tener cierta importancia porque el conductor de su carro era un joven príncipe llamado Cuneglasus. A su vez, las fuentes galesas cuentan que alrededor del siglo V o VI vivió un carismático líder llamado Owain de Gawain, quien gobernaba la zona norte de Gales. Curiosamente, este Owain era apodado Arth, por lo cual los historiadores han querido identificarlo con el Arth de Gildas, y a su vez a estos dos personajes con el Arturo que combatió a los sajones, pero nada de esto puede afirmarse realmente. Aún así, el nombre de Arturo no tardaría en finalmente hacer su aparición en las fuentes britanas de manera oficial. La primera referencia escrita del nombre Arturo en una fuente de Britania se encuentra en un poema del año 603, el Ugododin, escrito por el bardo galés Aneurin, y en el cual se narra la desastrosa y fallida guerra de reconquista de la fortaleza de Cathreth por parte de los Gododin o Votadini, uno de los tantos pueblos celtas que habitaban en Britania. Esta referencia de la que les hablo es de una sola línea y simplemente sirve para comparar a un guerrero de nombre Wahurdur con Arturo, pues dice el poema que aunque Wahurdur no era Arturo, tan valientemente como él peleaba. Y ya, el poema no nos menciona nada más sobre nuestro caudillo, pero el que se haga esta comparativa sin decirnos quién era este Arturo, al mismo tiempo nos dice mucho, pues nos indica que no había necesidad de decirlo, ya que la gente seguramente ya lo conocía muy bien a través de la tradición oral debido a la popularidad que habría adquirido para entonces. Algunos historiadores creen que la línea que habla sobre Arturo fue una adición posterior hecha por otra persona, pero sea como sea, lo cierto es que antes de Ugododin ninguna otra fuente tenía registrado el nombre de Arturo, siendo a partir de los siglos VI y VII cuando ese nombre comienza a aparecer en diversos documentos, principalmente galeses. Estas fuentes no se refieren exactamente al Arturo britano-romano del que hemos estado hablando, pero posiblemente esos diversos Arturos, que eran miembros de la nobleza, habían sido nombrados así en honor a un personaje que había cobrado cierta fama en algún momento del siglo V o VI por sus valerosas hazañas y que había sido tan importante como para opacar al ilustre Ambrosio Aureliano de Gildas. Así podemos asegurar que hubo un Arturo al que la tradición oral, por alguna razón de peso, absorbió y convirtió en un valeroso héroe que se fusionó con las viejas leyendas del folclore celta y que más tarde sería plasmado por escrito, aunque eso ya lo veremos después. De cualquier modo, pese a que nuestro Arturo britano-romano se estaba construyendo en los cuentos y canciones britanas y galesas, tendrían que pasar más de 200 años después de Ugododin para que su persona volviera a aparecer por escrito, haciéndolo finalmente en la obra titulada Historia Britonum, del monje galés Nennius. Este libro, escrito en algún momento después del año 833, es considerado como el primer texto en hacer una referencia directa al famoso líder britano. Cuenta Nennius que Arturo fue un importante caudillo al que los nobles y los reyes de Britania habían elegido 12 veces como su comandante, o Dux Bellorum, en las batallas contra los sajones. Luego de eso, el autor nos hace una rápida reseña de las 12 batallas en las que Arturo combatió, siendo la última de estas la batalla del Monte Beidon, en la cual Arturo acabó con la mayor parte de los sajones. Así podemos resaltar algunas cosas de este fragmento de Nennius. La primera es que Arturo jamás es referido como rey, sino como Dux Bellorum, un mero líder militar. Y de hecho, el autor lo remarca diciendo que Arturo había sido escogido comandante por su valentía, a pesar de que entre los suyos había gente más noble. La segunda cosa relevante es que Arturo sería un hombre con una experiencia tal capaz de movilizar tropas militares. Y lo último es que Nennius ya señala a Arturo como el héroe responsable de comandar la victoria del Monte Beidon, reemplazando al Ambrosio Aureliano de Gildas. Lamentablemente, Nennius no nos dice qué ocurrió con este Arturo después de la batalla del Monte Beidon, pero sí recoge, además de lo ya mencionado, algunas historias fantásticas que ya se habían formado alrededor de este personaje. Una de estas leyendas contaba que existía un enorme montículo de rocas llamado Carn Caval, que era un monumento hecho en honor a Caval, el fiel perro de Arturo, y que en la cima tenía una piedra con la huella del can grabada en ella, la cual había quedado allí plasmada durante una cacería en que Arturo y su perro perseguían al jabalín demoníaco Trarkstred. La leyenda también señalaba que si alguien quitaba la piedra con la huella de Caval de su lugar, esta reaparecería en su sitio al día siguiente.
La otra historia que recoge Ninnius contaba que existía un túmulo donde un hijo de Arturo llamado Einir, a quien el guerrero, por alguna razón, había dado muerte con sus propias manos, estaba sepultado, y dicho túmulo cambiaba de tamaño cada día, a veces siendo más grande y otras más pequeño. Estas leyendas posiblemente fueron solo dos de tantas que los celtas de Britania contaban en sus historias y canciones, por lo cual el Arturo que Ninnius menciona para los años en que escribió su obra ya era un personaje consolidado y muy conocido en la tradición de estas gentes debido a sus acciones heroicas. La obra de Ninnius tuvo éxito y difundió aún más la figura de aquel lejano Arturo britano-romano, por lo que las canciones e historias orales sobre él se multiplicaron y cobraron aún más fuerza debido a que para aquellos años los sajones habían vuelto a dominar en Britania, por lo cual los desprotegidos britanos esperaban a que su héroe legendario regresara a ayudarlos en esos tiempos de necesidad. También, muy posiblemente, fue en estos años en que las leyendas sobre Arturo llegaron a tierra continental por medio de la gente que salió de Britania para escapar de los sajones, muchos de los cuales se asentaron principalmente en territorio francés. Entre estos fugitivos seguramente debieron encontrarse varios contours y bardos galeses y britanos, aquellos que se habían encargado de recopilar y preservar las viejas historias del folclore celta, entre las que se encontraba, obviamente, la historia del héroe militar Arturo. Por su parte, después de Ninnius, el siguiente texto escrito que menciona Arturo son los Annales Cambriae, o Anales de Gales, obra escrita alrededor del año 970 y que recopila los acontecimientos sucedidos en la isla de Britania desde el año 453 hasta el 954. Estos anales contienen dos fechas de interés para nuestro tema. La primera es el año 516, en la que los anales dicen que ocurrió la batalla del Monte Beidon, donde el comandante Arturo y sus tropas vencieron a los sajones, algo que ya nos es conocido. Sin embargo, la segunda fecha nos hace un nuevo aporte, pues indica que en el año 537 ocurrió la batalla de Camlan, en la que cayeron tanto Arturo como su hijo Medrawd, y que en esa batalla hubo mucha muerte y plaga en Britania e Irlanda. Esta batalla de Camlan hay que tenerla muy presente, pues será retomada en futuras historias, así como el nombre Medrawd, que es una variación arcaica del ya conocido nombre de Mordred. Pero, retornando al nombre de Arturo, para estos tiempos ya no solo se encontraban en fuentes britanas y galesas, sino que también comenzaban a figurar en manuscritos irlandeses, que si bien los más antiguos datan de los siglos X u XI, parece que se remontan a historias que ya eran bastante populares aproximadamente en los siglos VII y VIII. En estos textos irlandeses, los Arturos que aparecen, al menos de momento, no parecen ser el mismo Arturo de los britanos, pero que un hombre romano aparezca en personajes irlandeses en una isla que no fue sometida por Roma, solo nos indica que las hazañas del Arturo britano habían sido tan extraordinarias que ya habían llegado a la ver de Erin y que por eso su nombre se tomó prestado para sus personajes, siendo uno de los más llamativos un tal Arturo, hijo del rey de los britanos, que aparece en una leyenda de la Fianna contenida en el Lagalamna Senorak. No solo eso, sino que nuestro caudillo Arturo, como ya lo he dicho, había estado siendo absorbido por el folclore y las viejas leyendas celtas, convirtiéndose en un héroe arquetípico. Y como los irlandeses también son un pueblo celta, Arturo debió acoplarse muy bien en sus tradiciones e incluso, según varios expertos, comenzó a mezclarse o a tomar elementos de Fionn McCauley, el mayor héroe de la mitología irlandesa, y hasta comenzaría a reemplazarlo en algunas de sus historias, tanto en Irlanda como en Escocia. Aún así, hasta este momento, ninguna fuente se refiere a Arturo como rey. Él seguía siendo un mero líder militar o a lo mucho un hijo de reyes, pero sin gobernar. Su transición de Dux Velorum a Rex comenzaría, al menos por escrito, con las hagiografías, es decir, las vidas de los santos de finales del siglo XI, como la Vida Paterni o la Vida Carantoki. En estas historias de intenciones evangelizadoras, Arturo es retratado por primera vez como un monarca, pero uno muy diferente al que conoceríamos después, pues este rey Arturo primigenio era pagano, tirano e irrespetuoso hacia la iglesia y sus figuras. Sin embargo, tras atestiguar con sus ojos un milagro llevado a cabo por un obispo o santo, el rey dejaría su vida impura y aceptaría convertirse al cristianismo, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de Cristo. Aunque estas historias tienen cierta relevancia, el establecimiento definitivo de Arturo como rey llegaría con una obra del siglo XII, la historia de los reyes de Britania. Pero antes de hablar de dicha obra, pongámonos nuevamente en contexto para ver en qué ambiente se desarrollaría ese texto. Como ya he señalado, aproximadamente en el año 516 se llevó a cabo la batalla del Monte Beidon, en la cual los britanos habían tenido una victoria de importancia contra los anglosajones. Sin embargo, estos pueblos germánicos no fueron derrotados definitivamente y no tardaron en volver a establecer su hegemonía en Britania, convirtiéndose en amos y señores de la isla por varios siglos. Esto terminaría en el año 1066, cuando los normandos, que para no extendernos mucho diremos que eran vikingos afrancesados, invadieron Britania bajo el mando de Guillaume, duque de Normandía, quien reclamaba su supuesto
supuestos derechos a la corona inglesa, derrotando al último monarca anglosajón, Harold Godwinson, y poniendo fin al periodo de dominación sajona en Britania, e iniciando un nuevo periodo político y cultural en la isla. Para legitimar su conquista y su gobierno, los normandos utilizaron las diversas leyendas britanas y galesas de la isla para vincularse a los héroes que aparecían en dichas historias, aludiendo ser descendientes de ellos. Obviamente, Arturo estaba entre esos héroes, siendo el más destacado de todos. No obstante, se necesitaba un Arturo magnánimo, un rey en todo sentido de la palabra y a la usanza medieval, similar al Carlomagno de los franceses, con el cual debería competir. Esta necesidad de un monarca imperial se incrementó cuando, a la muerte de Henry I, hijo de Guillaume, el trono fue usurpado por el sobrino de Henry, Stephen, quitando la corona a la heredera legítima e hija de Henry, Matilda, lo cual ocasionaría una guerra civil de varios años que culminó en 1153, cuando un derrotado Stephen se vio obligado a firmar el Tratado de Wallingford, en el cual dejaba como heredero del trono inglés al hijo de Matilda, Enrique, al momento de su muerte, la cual irónicamente llegó al año siguiente. Así, este Enrique es coronado rey de Inglaterra, volviéndose el famoso rey Enrique II Plantagenet, dinastía fundada por el francés Godofredo V d'Anjou, que era el padre de Enrique. El nuevo monarca, continuando con la estrategia política de vinculación a los antiguos héroes britanos para legitimar su derecho al trono de Britania, retomó los trabajos artúricos que se habían estado creando en los últimos años, y el más importante de estos fue la historia de los reyes de Britania. La Historia Regum Britanniae, o Historia de los Reyes de Britania, es una obra escrita por el clérigo galés Geoffrey de Monmouth, que apareció entre los años 1136 y 1138. El libro tiene como objetivo contar la historia de todos los monarcas que habían gobernado hasta ese momento en Britania, desde la llegada a la isla de Bruto, bisnieto del héroe troyano Eneas, quien habría fundado su reino allí. De entre todos esos reyes, Geoffrey hace especial énfasis en uno llamado Arturo, al que le dedica 3 de los 12 libros que componen su obra. Este Arturo vuelve a ser presentado como el gran héroe de Britania, que ya figuraba en las historias orales y en algunas fuentes escritas del pasado. Sin embargo, por primera vez se crea toda una historia consolidada a su alrededor, relatando desde sus orígenes, su ascenso al poder y coronación, sus conquistas y su decadencia. Es en la historia de Geoffrey en donde Arturo es plasmado como hijo de Uther Pendragon, un personaje que ya aparecía mencionado en algunas fuentes, pero que no tenía relación con Arturo y del que no se sabía nada más allá de haber sido un gobernante belicoso y orgulloso. Asimismo, el caudillo Ambrosio Aureliano, aquel que Gildas mencionaba como el comandante durante la batalla del Monte Badon, en esta obra queda emparentado con Uther, volviéndose su hermano y por ende tío de Arturo, vinculándose así los dos grandes caudillos britano-romanos de las antiguas leyendas. También se establece por vez primera la historia del famoso nacimiento de Arturo, en el que el niño es engendrado por Uther al engañar a la esposa del duque de Cornwall, ayudado por la magia de Merlín. Y ya que hablamos de Merlín, el mago, quien ya era un viejo personaje del folclore celta, hace también aquí su primera aparición como parte del naciente ciclo artúrico. Otros personajes importantes de la leyenda arturiana que hacen su debut en la historia de Geoffrey son Gawain, Kay, Bedivere y Mordred, considerándose los más antiguos de los grandes caballeros del ciclo artúrico. También es Geoffrey quien establece por primera vez el armamento de Arturo, que consistía en su escudo de nombre Pridwen, el cual llevaba pintada la imagen de la Virgen María, su sanguinaria lanza Roth, futura Roncominia, la célebre espada Caliborn, forjada en la mágica isla de Avalon, y sobre la cabeza llevaba un yelmo cuyo blasón tenía la forma de un dragón, haciendo honor a su apellido, Pendragon. Este rey Arturo de Geoffrey de Monmouth, regio y poderoso, no solo había derrotado a los sajones y recuperado el trono de Britania, sino que había extendido su poder por Gales y Escocia, e incluso había cruzado el Canal de la Mancha para llegar a tierras continentales, donde conquistó vastos territorios para al final enfrentarse y vencer al mismísimo emperador romano. Y a pesar de no haber abandonado algunos rasgos de su carácter violento y sanguinario, todas sus acciones las realiza en nombre de Dios y por el bien de su pueblo. Sin embargo, en su ausencia, un pariente suyo usurparía su trono y tomaría Ginebra, su esposa. Se trataba de su sobrino, Mordred, por lo cual el victorioso Arturo debe regresar de urgencia a Britania para recuperar lo que le pertenece, estallando una terrible guerra en la isla que culminaría con la batalla de Camlan, en la que daría muerte a Mordred, aunque él también resultaría herido de gravedad. Por ello tuvo que partir a la isla férica de Avalon a curar sus heridas, siguiendo la corona de Britania a un primo suyo. Esa es la historia sobre Arturo que construyó Geoffrey de Monmouth, convirtiendo al simple y belicoso caudillo britano en el arquetipo de monarca perfecto, superior incluso a los emperadores romanos, y sus hombres, que ya lo acompañaban en varias historias galesas como lo veremos en la segunda parte, pasarían de una simple banda de guerreros similar a la Fiana a ser una corte feudal muy al estilo normando. Curiosamente, muchas de las situaciones ocurridas en el libro, especialmente las referentes a
Arturo son similares a situaciones que le habían ocurrido a la casa gobernante mientras Joffrey escribía su obra, y el clérigo, partidario de la línea directa de la sucesión de Guillaume y descontento con la usurpación de Stephen, redactó su texto bajo el pretexto de escribir sobre los reyes de Britania para, a través de sus personajes, apoyar y enaltecer a la casa gobernante y ayudarles a legitimar su poder, por lo cual es un texto político más que histórico. Según el propio autor, su Historia Regum Britanniae, que él había escrito en latín, era una traducción meticulosa de un antiquísimo texto en lengua britana que un colega de Oxford, convenientemente ya fallecido cuando la obra se publicó, le habría encomendado traducir. No obstante, aparte de Joffrey, ningún otro autor o texto da indicios de la existencia de este supuesto documento, ni tampoco se han encontrado rastros de él, por lo que se ha llegado a la conclusión de que Galfridus Monemutensis, el nombre latino de Joffrey, simplemente combinó las leyendas celtas con las pocas fuentes escritas que llegaron a mencionar a Arturo, y que a partir de ese material comenzó a escribir su obra usando su imaginación para crear una historia magnánima, inventando también el antiguo manuscrito que mencionaba para darle veracidad a su obra. Además de eso, Joffrey, en el prólogo de su texto, encomendaba a sus contemporáneos dedicados a la escritura a continuar con la historia de los reyes galeses a partir de donde él había dejado, pero que no dijese nada de los reyes britanos porque él en su meticuloso trabajo ya lo había escrito todo al respecto. Un posible intento para evitar que sus invenciones se descubrieran. Aún así, hubo varios críticos a su trabajo, como William de Malmesbury, monje e historiador contemporáneo de Joffrey, quien también había escrito, incluso antes que el Galfridus, una historia sobre los reyes ingleses, la Gesta Rerum Anglorum, en la cual incluía a Arturo, pero no como lo ilustraba Joffrey, sino como lo había descrito Ninnius, como un Lux Velorum bajo las órdenes de Ambrosio Aureliano. Malmesbury, quien estaba en contra de todas las fantasías creadas alrededor de Arturo, también señalaba que Avalon era en realidad un antiguo nombre dado a Glastonbury, un condado al suroeste de Inglaterra que antiguamente había estado rodeado de agua, y que la razón por la que la gente decía que Arturo aún vivía era porque no se había encontrado su tumba. Otras críticas que recibió el texto de Joffrey fueron que si realmente un rey britano hubiese derrotado a un emperador romano, más crónicas y libros antiguos habrían hablado de ese hecho y no solo la Historia Regum. De cualquier modo, las críticas y observaciones fueron mínimas en comparación al increíble éxito que alcanzó la obra de Monmouth. La Historia Regum Britanniae elevó a niveles insospechados la figura del mítico rey Arturo, convirtiéndolo en un héroe que encarnaba las virtudes de los britanos, creando un sentimiento nacionalista sin igual y, obviamente, encantando a la casa real normanda, vinculada definitivamente a Arturo a través de la obra de Joffrey. Cuando Enrique II Plantagenet llegó al trono en 1154, se autodenominó como el restaurador de Arturo y su grandeza, y se encargó, junto con su esposa Leonor de Aquitania, una importante noble francesa, de impulsar la producción literaria en general, pero principalmente la literatura artúrica, encabezada por la obra de Joffrey. Su objetivo era obviamente de propaganda, pues Enrique no solo se ponía como un descendiente de Arturo, sino que también, así como su antepasado, tenía posesiones a ambos lados del Canal de la Mancha. Y aunque las posesiones de Enrique en Francia las había obtenido tanto por ser hijo de un duque francés como por haberse casado con Leonor, la verdad era que, según lo señalado por la Historia Regum, el rey y su familia simplemente eran los herederos legítimos de lo conquistado por Arturo siglos atrás. Por lo tanto, el reino francés, con el que empezaba a tener problemas, no podía intervenir ni usurpar sus territorios. Asimismo, nuevamente con la figura de Arturo, los normandos querían desligarse de su antigua condición como vasallos de Francia, mostrándose como descendientes de un monarca britano superior al Franco Carlomagno de los Capeto, la dinastía gobernante francesa en tiempos de Enrique. Así, la enorme difusión que se le hizo a la figura e historia del rey Arturo a través de la Historia Regum Britanniae tuvo gran éxito y marcaría un antes y un después en lo que a la construcción del mito artúrico se refiere, pues los trabajos posteriores a la obra de Joffrey, que tocaban el tema de Arturo y sus caballeros, utilizaron la obra de Monmouth como su fuente principal, y por eso ya los historiadores más recientes han clasificado a los trabajos artúricos en dos grupos: los pregalfridianos, es decir, todos aquellos anteriores a la Historia Regum Britanniae, y los postgalfridianos, o sea, los que se escribieron después, surgidos a partir de las bases establecidas por Joffrey de Monmouth. El clérigo además escribió dos obras más relacionadas con Arturo, las Profecías de Merlín y la Vida de Merlín, que complementaban lo ya establecido en su obra magna. De tal manera, después de la Historia Regum, proliferaron las historias artúricas en donde el personaje ya era un rey, e incluso estas historias salieron de la isla y llegaron a tierra continental europea. Y les había mencionado que en tiempos de dominación sajona, muchos britanos habían escapado de su tierra natal y se habían establecido principalmente en Francia, llevándose con ellos las antiguas historias del mítico caudillo Arturo, las cuales no dudaron en difundir en su nuevo asentamiento, por lo cual la figura de este personaje ya era conocida en el continente, y de hecho la primera representación artística del mito artúrico de la que se tiene registro ni siquiera se encuentra en Britania, sino en una arquivolta de la Catedral de Módena al norte de Italia.
fechada entre los años 1100 y 1120, es decir, al menos 15 años antes de la publicación de la Historia Regum Britanniae. Pero el texto de Geoffrey, que no tardaría en llegar a la Europa continental, marcaría un nuevo paradigma y rumbo para esta figura mítica en el Viejo Mundo, mezclándose con las leyendas locales ya existentes. Aunque ese será el tema de la segunda parte. Por ahora espero que el video les haya gustado, y si fue así, pues no olviden en dejar su pulgar arriba, su suscripción y compartirlo con la gente que crean que le puede interesar el tema. Yo me despido de momento, Masters, pero nos vemos pronto en la próxima invocación. ¡Hasta luego!